Señoras y señores, bienvenidos al episodio 265 de otro podcast bursátil en una semana extremadamente positiva para nuestra bolsa de valores. Subió como cohete, como acción de SpaceX. Increíble la atracción, la fuerza de esta semana, en la medida en que siguen saliendo pues encuestas donde se consolida la ventaja del señor Abelardo de la Espriella, señor Promercado, versus el señor Iván Cepeda, que quiere darle continuidad a este gobierno que no ha sido tan benévolo con las empresas. Para analizar esta maravillosa semana, vamos a saludar a nuestros panelistas de siempre. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes, bienvenido a otro podcast bursátil. Buenas tardes, Henrito. Buenas tardes, muy verdes tardes para todos. El único verde que me gusta realmente, el de las velas japonesas. Excelentes tardes para todo y sobre todo para los believers de que hay un cambio de gobierno, pues que son los que están moviendo el mercado, y el mercado aparentemente se está anticipando a que realmente pues como que va a haber un gobierno pro mercado. Esa es mi lectura. Todavía estoy siendo cauto porque prefiero montarme con una certeza que perder con una incertidumbre. El mercado igual siempre da oportunidades y sigo con lo mismo, con mis mineritos, con unas terpelitas y ya ahí muy líquido esperando. Obviamente me ha picado. Felicito a la gente que está montada full y ha ganado plata. Prudencia también, que no se sabe qué va a pasar en elecciones, jugarretas. De pronto que no acepten resultados, pues esperemos que sean respetuosos de la democracia, gane quien gane, si es izquierda o derecha, que es lo fundamental que vivimos en una democracia, y que sea cual sea el resultado, pues no hayan episodios de violencia. Excelente lectura, señor Joan Ramírez. Señor Llanusiño, muy buenas tardes, bienvenido a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenas tardes, un saludo para usted, todos los oyentes, y una semana bastante movida, no solamente para el mercado local, también para el mercado internacional. Mucha noticia, muchísimas cosas y bueno, esperando a ver qué pasa. Un saludo a todos nuestros oyentes. Muy bien, doña Nusito. Oiga, antes de que se conecte don Oscar, que debe estar por conectarse, tenemos que hacer el disclaimer de la semana. Los contenidos que tenemos en este espectacular, educativo y sobre todo humorístico programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o con lo que leen en redes sociales o en grupos de WhatsApp, no tienen ni idea qué están haciendo en WhatsApp, por favor, edúquense, saquen criterios propios y celebren cuando las cosas van bien como esta semana. Tenemos que hacer un humorístico, ¿cierto? Eso sí lo podemos afirmar. Ah, sí, eso sí. Aquí tenemos humor de todos los colores, sobre todo negro. Y además tenemos que hacer esta semana una felicitación enorme al señor Juan Pablo Gómez Cuadrado, el Capi, que en medio de su delirante pronóstico del descache de la semana pasada, él se fue supremamente optimista. Nosotros nos burlamos, dijimos, pero o sea, ni loco. Él le puso 2.350 y fíjense que terminó en 2.387. Realmente fue una semana supremamente buena para la bolsa, y al Capi hay que reconocerle que su estado delirante le dio una asertividad muy buena con el pronóstico. Saludos, estimado capitán. Ese señor es un visionario, y con media de whisky grabando el podcast, pues claro, más acertado, donde se tome la botella completa, botella completa, cierta hasta el estándar Poor's 500. En este momento, quién sabe cuánta mezcla de licores y otras sustancias hay en ese hígado del pobre Juan Pablo. Es verdad. Pero saludos al Capi, saludos por su acertado pronóstico la semana pasada. Muy arriesgado, muy delirante, pero así fue esta semana. Fue delirante, fue extremadamente alcista, y todos los que nos quedamos después de primera vuelta, pues felices, ¿cierto? De todas maneras, yo estoy ya más cauto, como dijo mi querido amigo Joan en el podcast
de la semana pasada, les contamos que habíamos empezado a tomar algo de utilidades, pues esta semana tocó seguir tomando utilidades, porque es que yo creo que ya es más fácil ver una pequeña corrección y que de pronto, si no hay sorpresas, pues ya uno se monta un poquitico más arriba, como también lo mencionó Joan, pero ya si hay un resultado adverso, pues ya estamos como con más tranquilidad. Algo importante, muchachos, y gran parte de la razón por la cual esta semana pues prácticamente se salió de todo el portafolio, solamente en mi caso particular y personal me quedé con Bolívar, porque Bolívar, como lo mencionamos también, pues ya descontó como 3 apocalipsis, entonces esas pues no se van todavía, pero yo creo que aquí la principal inquietud no es si Abelardo de la Espriella tiene la tendencia ganadora, porque pues, se consolida en las dos, en la encuesta que salió de Atlas y en los trackings que también hace Atlas, pues sigue incluso consolidando o aumentando la ventaja. Aquí el temor es qué puede hacer el gobierno o el candidato Cepeda en retaliación a los resultados. Esa es la gran inquietud, mis estimados amigos. Ya, yo veo el nivel de derrota tan alto que ya está prometiendo que va a ser un mundial en Colombia cuando no pudo organizar unos intercolegiados. El gobierno actual, bendito. Exacto. Y cuando se tumbó la posibilidad de la Fórmula 1 en Barranquilla, bueno, muchos eventos deportivos que este gobierno no ha sacado adelante, pero sí hay como desespero. Mi lectura, mi querido amigo Joan Ramírez, y mi preocupación es, ¿usted cree que siendo 21 de junio, ya exactamente pues de este domingo en 8, 6 de la tarde, ya será el boletín, no sé, 12, 14, ya estará muy adelantado el resultado, reconocerán una victoria posible del señor de la Espriella, o harán el mismo amague en primera vuelta no reconociendo los resultados? ¿Usted cómo ve ese escenario, que es el que a mí me preocupa? A mí me preocupa ya es la reacción que pueda tener el señor presidente. Pues madre, nos noto asustados. Sí, y tenemos razón de estarlo, porque si en primera vuelta salieron con eso que tenían chances de ganar, ahora dígame en segunda que ya no hay nada más, pues obvio van a ser patadas de ahogado y lo que sea si pierden. Pero no nos adelantemos a los hechos, esperemos que todo salga bien, crucemos los dedos, ojalá. Sí, por el bien del país, ojalá sea un proceso democrático y cualquiera de los dos que pierda pues acepte la derrota y pues que haya credibilidad en las instituciones. Señor Llanuseño, ¿usted cómo ve el escenario? ¿Cuál es su opinión al respecto? Henry, yo quiero ser como más bien un poco cauto en cuanto a, hay que tener en cuenta en qué país vivimos y cómo somos folclóricamente los colombianos. Gane el que gane, yo sé, o sea, esto lo sé yo y lo saben todos los que nos escuchen y cualquiera, gane el que gane, quien pierda va a decir que le quitaron votos, que compraron votos, que hicieron esto, que el malo es este, que el malo es el otro, que ustedes son los malos. Gane el que gane, va a haber polémica. Yo lo que no quiero, y ojalá no sea así, es que la gente salga a las calles y esto se caliente, ¿sí? Porque si usted ve las redes, usted pone un comentario del candidato que sea, y si hay 100 comentarios, son 80 de madrazos y 10 de lo que referente al tema y 10 de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, si usted mira eso, el país está tremendamente polarizado y con lenguaje violento y comportamiento violento de la gente. Yo lo que no quiero es que el 21 a las 6, 7, 8 de la noche o el 22, 23 esto se caliente y se arme un problema en las calles, gane el que gane,
porque lo más seguro es que quien pierda va a decir que le quitaron votos, que hubo fraude y que el uno hizo y que el otro hizo y que me quitaron. Gane el que gane, ese va a ser el problema. Ojalá eso se controle, ¿sí? Y ojalá eso no pase a mayores. Eso es lo que yo creo. Muy de acuerdo, estimado Janusito. Ojalá no tengamos ningún problema de seguridad ese domingo, que ya pues falta una semana, no más. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que pasó con el mercado internacional en una semana donde tuvimos ya la oferta pública inicial, la emisión de acciones de SpaceX, que subió de una manera muy interesante, convirtió por algún momento, el señor Elon Musk fue el primer trillonario del mundo. Creo que al final con el cierre devolvió un poco la acción y no alcanzó a cerrar y no alcanzó pues a mantenerse en ese título, pero en algún momento de la jornada fue el primer trillonario en el mundo. Una semana más donde el Standard & Poor's pues creció ligeramente, el 0.65%, donde el oro cae un 2.3%, la plata cayó un 0.18% y el petróleo, tanto el Brent como el WTI, cayeron aproximadamente un 6.5% los dos. Señor Janusinho, cuéntanos su perspectiva internacional y cómo vio este lanzamiento de SpaceX al mercado. Además que tenemos 400 billonarios nuevos, ¿cierto? Empleados de la empresa. ¿Quién hubiera sido empleado de SpaceX antes de la emisión? Pero bueno, don Janusinho, cuéntenos su panorama. Bueno, empecemos por muchísima volatilidad, muchísima noticia. Banco Central Europeo moviendo tasas, incorporado en precio esos incrementos de tasa. Tal vez el mercado está incorporando otra subida de tasas no tan fuerte y en Estados Unidos también, pero pues ya empezaron incrementos en tasa no tan fuertes y dejaron abierta la puerta a que según cómo se sigan comportando los indicadores, van a ser posibles incrementos nuevos. No dijeron es que la vamos a subir un 1% más ni nada, sino que la dejaron abierta a que puedan darse nuevos incrementos en tasa. Entonces, lo primero, Banco Central Europeo dio el movimiento inicial, incremento de tasas. SpaceX, bueno, pues interesantísimo el tema del volumen, la cantidad de dinero de esa oferta pública inicial, muchísimo dinero. Va a estar en los titulares, va a estar en los índices, porque pues por volumen, por negociación y por lo que quieran, esa empresa pues va a terminar metida en los índices, como tal va a ser una empresa de movimientos fuertes y bueno, pues sí, ya los índices se están volviendo demasiado con muchísimo participación del sector tecnológico, entonces ahí es donde vemos esos movimientos tan fuertes. El tema de SpaceX tiene cosas muy interesantes. A mí en lo personal me parece que incorpora unas expectativas bastante altas, el tema de Marte y todo ese tipo de cosas. Yo no sé en un futuro si nosotros viviremos para ver eso sí no lo sé, no tengo ni idea. Puede que sí, puede que no, pero pues incorporar esas expectativas dentro del precio, pues sí es muy difícil porque pues vaya uno a saber si eso es posible en 20 años. Eso sí, muy difícil. Cuando se libere para la venta de esas acciones quienes tienen esos paquetes, empleados y ejecutivos y eso, yo supongo que se van a venir volúmenes de venta de gente que tiene unas rentabilidades impresionantes, pues la monetización de eso y la toma de ganancias va a ser fuerte y supongo yo que se vendrá un volumen de venta fuerte en una emisión en pico de mercado como lo estamos viendo. Vemos el S&P 500 que tuvo caída fuerte y terminó recuperándose con el anuncio de que podría haber un acuerdo, como cosa rara, ¿no? Creo que esta noticia la doy cada semana y todo el mundo dirá, repite lo mismo, y sí, yo repito lo mismo y repiten lo mismo los gobernantes afuera, porque que había un principio de acuerdo que probablemente lo firmen este fin de semana en Ginebra, Suiza, y después salieron a decir que Irán había filtrado cosas que no se habían dicho y que no se podía confiar en ellos, y entonces pues se quedó como en ese tire y afloje de, bueno, ¿y entonces qué? Que lleva mucho rato y eso le genera mucha volatilidad al mercado. En el tema de petróleo, moviéndose al ritmo de los anuncios,
que Hormuz lo abren, que Hormuz no lo abren, que sí, que no, pero pues parece ser que ya muy probablemente esos máximos del petróleo de apenas inició el conflicto ya los hayamos visto y por ahora, a menos de que eso se recrudezca tremendamente, no los veamos. Tema del oro, una corrección muy fuerte, la pérdida de esa zona de los 4.500, 4.400 que lo estaban soportando, le abrió el camino a probar zonas de 4.100 y menos, que había sido piso en el último movimiento, lo probó, llegó a operar abajo de 4.080, hoy recuperó ese nivel con fuerza, llegó a operar a más de $4.200 la onza. Dentro de la expectativa, para mí, simplemente un movimiento de corrección, una consolidación que probablemente lleve al oro en un periodo no muy lejano a volver a esa zona de $5.500, $6.000. Me parece que el entorno está para eso. Las subidas de tasas no van a ser muy fuertes. La plata tuvo una caída bastante fuerte. Esa zona de 65, 60 soportó algo del movimiento. De ahí podría encontrar otro soporte en los 55 y si no es así, ya el soporte estaría por la zona de los 45 y de ahí los $25, que veo difícil que llegue allá. El tema del platino y el paladio, el platino encontrando soporte en esa zona de 1.600, 1.500. El paladio también con un soporte en esa zona de los $1.200, $1.100. Tuvieron rebotes esta semana, pero pues lo que nos aguarda es volatilidad bastante fuerte, porque pues con estos anuncios no se sabe y pues quién sabe con qué nos salgan este fin de semana, ¿no? Ya sabemos que todos los fines de semana, el domingo, o niegan el acuerdo o dicen que ya tienen un acuerdo, entonces pues ahí sí como quien dice, pues tire una moneda a ver. Ese es como el resumen de lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en el mercado internacional, mucha volatilidad también en el mercado coreano por el tema de los chips, el ETF y Circuit Breaker para el mercado coreano tuvieron un Circuit Breaker y mientras tanto el ETF que replica el mercado coreano volando en la negociación electrónica, estuvo particular el tema. Circuit Breaker, pues para quienes nos escuchan, es mecanismos de protección ante volatilidades extremas en el mercado por eventos que puedan poner en riesgo en algún momento el normal desarrollo de la jornada bursátil. Y bueno, ese es como el resumen. This segment was brought to you by Janus Capital, a subdivision of Janus Corp LLC. ¿Cómo es que le dicho? Where money is worth your weight. Oiga, eso es una subdivisión de Little Horse Station. Visit us, boludo. No, de hecho, Janus Corp tiene acciones en Caballito. La pregunta no es si tiene acciones en Caballito o no, sino en qué no tiene acciones. Janus Corp está omnipresente en todos los países, en todos los continentes, en todos los sectores. Esa vaina, Henry, que todo el que compra un monitor para el computador, un mouse o cualquier vaina, de esa marca Janus, me manda a mí que si ese negocio es mío. No, pídanle no, señores. garantía oyentes, si se les daña el monitor Janus, pídanle garantía Janus. No, señores. Ese arroba Janusiño en Twitter. Señores, ese negocio no es mío. Yo no vendo computadores, gracias. Solo las pantallas de los mismos. No, y ya va a negar también que el negocio de logística, la transportadora, todo eso es mentira, ¿cierto? Bueno, en fin, va a negarlo todo, pero bueno. Pues si no ven que en Estados Unidos hay un negocio de camiones y dicen que si también es mío. Es que la pregunta no es por qué lo duda la gente, sino usted por qué no lo reconoce, pero bueno. Haciendo pinitos para llegar a ser un pichón de Henry Cárdenas. Pero oigan manda a decir Oscar Cadena. Oigan a este. Aquí nos sobra decir que nosotros estamos... en el disclaimer también decimos que nosotros tomamos mucho el pelo y que nada de lo que digamos acá puede ser tomado como cierto. Bueno, importante, mucha gente, como decíamos ahora, 400 personas más o menos, un aproximado, empleados de SpaceX ahora son millonarios, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿cuándo será que en Colombia se favorece
asignación de acciones más apropiada para los empleados, que se puedan dar acciones como bono, como una forma de retribuir a los empleados con acciones de la empresa, porque con las reglamentaciones actuales, pues eso es muy complejo y fíjense que ni siquiera para los altos directivos en grandes empresas, pues no se ejecuta, no se hace, es raro las empresas que le otorgan como parte de la compensación a sus directivos acciones, y pues no debería ser solamente para los directivos, para todos los empleados. Es una forma de hacer que la gente pues trabaje un poco más en cercanía con la visión y la misión de la empresa. Pero bueno, soñamos que en algún momento todas las reglamentaciones permitan que este proceso sea muy rápido, muy sencillo, y que la gente de verdad, o sea, queriendo sus empresas, pues puedan crecer así como le pasó a estos empleados de SpaceX. Pero Henry, a mí Bueno, me parece, qué pena que interrumpa acá, a mí me parece que también es parte de la cultura. En Estados Unidos y en Europa, incluso en Asia, eso es muy común, ¿sí? Acá es muy raro y yo sé que en muchas empresas, si a la gente le ofrecen, venga, usted quiere acciones de la empresa o plata. Ah, no, a mí dame la plata, a mí dame la plata. O sea, acá la cultura de la gente, la gran mayoría de gente va a preferir la plata y no las acciones. Y no es porque sea malo ni nada, sino porque pues la cultura de mucha gente en Colombia es así, quiere la plata y ya, no las acciones. Entonces, pues no es tan simple, además que pues sí es un poquito complejo en empresas que son supremamente conocidas. Ahora dígame uno pagar con acciones o alguien que pague con acciones de la empresa y es una empresa con 4 empleados. no, claro, por supuesto, son tamaños, pero bueno, o sea, es que en nuestra realidad la gran mayoría de las empresas son pymes, son empresas de 10 empleados, 20 empleados, son empresas pequeñas. Eh, pero yo creo que en pro de una cultura financiera, un poco la incultura también que propiciamos nosotros, pues, pero sí las personas deberían ser un poco más felices cuando creen en sus compañías, en las empresas con las cuales trabajan, y pueden ver pues su patrimonio crecer de manera estratosférica. Eh, Opcionalmente, yo creo que los que estaban incluso lavando los baños en SpaceX ahorita son millonarios. En fin. Henry, pero una pregunta, por ejemplo, ¿usted paga con acciones de sus empresas? Usted que es un empresario y tiene una holding, ¿usted le da acciones de sus compañías a sus empleados? Me encantaría, pero no, yo no tengo ya empresa. Usted es el que tiene la holding, Janus Capital. La pregunta se la devuelvo a usted, señor dueño propietario de Janus Capital. No, pues tocaría darles un pedazo de mouse viejo o algo así, porque pues según eso es la empresa de computadores. O una llanta de un camión de esos de Estados Unidos, como también dicen que ese negocio es mío. Cuánta generosidad de su parte, señor Janus. Sí, totalmente, de acuerdo. Yo recibiría las llanticas con todo gusto, Janusito. Sin problema se les recibe. Yes, Mr. Scrooge. Oiga, don Joan, ¿y usted paga acciones de su restaurante a sus empleados o qué? Sí, la idea sí sería, eso estaba pensando yo, no sería mala idea. Pero después me toca hablar con Félix y me dice, estás loco vos. No, y lo otro, pues es que tiene que haber una reglamentación propicia para hacerlo, ¿cierto? Para que las personas no solamente las obtengan de una manera simple, que tributariamente no sea complejo, y tampoco pues sea complejo el tema de la UGPP, por ejemplo, pero después cuando las empresas salgan a hacer comercialización en bolsa, pues las puedan también comercializar de una forma más simple. Eso pues en Colombia todavía no pasa. Pasará en algún momento, espero yo. Y esa es como la iniciativa, la solicito, y bueno. En fin, mil felicitaciones para todos los que eran accionistas de SpaceX. A los que se metieron en este precio, pues no sé si mis respetos o qué decir, porque es que, como decía Llanos, es muy difícil hacer una valoración fundamental de esta compañía, una compañía que no está dando
utilidades y no dará utilidades por un tiempo muy largo, ¿cierto? Está en fase de burning cash, en fase de quemar dinero solamente. Pero pues hoy el mercado la valoró ya como la séptima, octava empresa más grande del mundo por capitalización bursátil. Y eso pues es bastante significativo. Ahora, Es impresionante, Henry. O sea, uno no sabe si uno es un genio por no haberse metido o un estúpido, el tiempo lo dice. Pero es que algo que no tiene pues como un seguimiento en el tiempo, que no ha tenido una media móvil, que no se le puede hacer un seguimiento, que como usted dice está en una etapa de burning cash, puede ser un unicornio, ¿cierto? Pero jue madre, o sea, tiene que tener uno muchos cojones para arriesgarse. De pronto yo le metería un puchito así como pague por ver, así como hizo alguna vez nuestro Rey Midas con Ethereum, que con eso armó parte de Janus Capital. Así ¿usted tuvo Ethereum o lo va a negar? Sí, yo tuve, bueno, entonces no mienta, maldito. Yo tuve Ethereum, pero la vendí. Pero tristemente vendí muy rápido porque no sabía qué era esa vaina y subió. Yo más bien vendo eso. Pero tú y ganó. Me perdí gran parte de la subida, pues bueno, casi toda la subida. Yo vendí muy rápido. Yo dije, eso ya ha subido mucho, yo más bien lo vendo. Oiga, no, y uno Janusito tiene una nobleza tan... No, pero es que Henry, la verdad, yo no sabía qué era eso, yo le metí un poquitico y dije, eso subió rápido, yo más bien vendo esa vaina y tenía poquito. Ahora dígame usted el que tiene en SpaceX un montón de plata, no dice, güey, madre, es que cualquiera se ve tentado a vender. Si uno se ve tentado a vender teniendo chichiguas, ahora dígame usted el que tiene 10, 20, 50, 100 o 200 millones de dólares en esa vaina, ¿quién no se va a ver tentado a vender? Sí, y es un problema además para los fondos, porque en Nasdaq entró de una, ¿cierto? Tengo entendido que entró de una vez como uno de los componentes del índice. En Standard & Poor's, si no entró todavía. Y así debe haber varios índices que tuvieron que haber comprado hoy para meterlo dentro de su portafolio de indexación. Oigan, qué pena interrumpirlos. Les traigo malas nuevas. Gobierno alista reforma tributaria por 30 billones para financiar presupuesto de 2027. El gobierno nacional presentará una nueva reforma tributaria este año con el objetivo de obtener cerca de 30 billones adicionales en ingresos y financiar las necesidades presupuestales de 2027, anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mediante la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Señores, desde aquí hasta el 7 de agosto de este año no van a salir, sino más noticias así. Ellos van a querer acabar con decretos de emergencia y mejor dicho, tratando de... Ya rasparon la olla y quieren, mejor dicho, seguir taladrando la baldosa, el piso, el pozo, lo que encuentren. Sí, totalmente de acuerdo, Joan. No, lo que falta pues va a ser terrible. Van a tratar de exprimir hasta el último. E insisto, si aceptan unos resultados adversos el próximo domingo para ellos, si los respetan, que esperamos todos que así sea, van a tratar de raspar, pues ya no hay olla siquiera, van a raspar el piso, van a raspar el estuco de las paredes de aquí al 7 de agosto. Pero bueno, no me sorprende, pero pues también, qué desfachatez. Bueno, Janusito, ¿alguna opinión adicional con el tema de SpaceX y esos 400 nuevos millonarios o ya pasamos a mercado local? No, Henry, ¿qué más puede decir uno ahí? Pues qué buen negocio por ellos, qué bueno. Totalmente. Bueno, señores, vamos con el mercado local. Don Joan Ramírez, ¿usted qué opina de esa bajada tan fuerte del dólar esta semana? 2.9%, casi un 3%, y eso que alcanzó a recuperar un poquito. Donde no hubiera recuperado, había cerrado por el 3% de caída, mientras en el mundo apenas tuvo una corrección del 0.2%. O sea, aquí sí es un tema completamente local, esa bajada tan fuerte del dólar.
estamos en un nivel de dólar que no se veía como desde el 2021, si no estoy mal, desde el 2020, prácticamente desde pandemia, no se veía un dólar por debajo de los 3.490 pesos, que fue el cierre de hoy. ¿Usted qué opina de ese dólar? ¿Qué mensaje le está diciendo al mercado? Pues lo que dije al principio, Henrito, que pareciera que es una confirmación o un anticipo. Usted sabe que el mercado se mueve por expectativas futuras y normalmente hay una correlación inversa entre peso dólar y acciones, y como acciones están subiendo, pues naturalmente dólar va a ir a la baja también, pues es lo general, aunque a veces pues no se sigue la correlación, pero pues es lo que pasa. El mercado tal vez puede estar descontando que no va a haber continuidad de este gobierno y va a haber un gobierno pro mercado. Hay que ver la confirmación. Para mí el quid del asunto no es ni siquiera el cierre del otro viernes del peso dólar, sino en 15 días. Hay que ver cómo está ese viernes, de este viernes en 15, que ya tengamos un nuevo presidente electo, ver qué pasa, ver cómo lo toma el mercado. Igual también lo que ha dicho Janus es verdad y es muy válido, que este man nos tiene reendeudados, y eso pues no es, para mí no es, o sea, por ahora es porque está entrando mucho flujo de efectivo por eso, pero eso por lo general no es dólar abajo. Pero sí, pues, o sea, en el largo plazo, si hay un cambio de gobierno, yo creo que el dólar sí debería ir a buscar niveles de 3.200 y ya de ahí uno va evaluando, ¿cierto? Pero este cierre por debajo de los 3.500 lo deja muy flojo, ¿cierto? Hay que ver confirmación la otra semana si estamos hablando solo de técnicos. Solo técnicos. Es que a mí lo que me pone a pensar es eso, precisamente lo que dice Joan, es, ok, dependiendo del resultado del 21, podría el dólar seguir cayendo o que el dólar ya esté incorporando ese resultado y más bien el resultado que se dé de pronto el dólar más bien empiece a recuperar. Es que en este entorno la caída del dólar ha sido fuerte. O sea, el dólar está obviamente diciendo algo y está descontando un evento, que ya sabemos que está descontando el dólar y que está descontando el mercado. El tema es qué tanto, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues es una señal de optimismo del mercado y no sé, yo creo que dólar a 3.400, yo creo que la otra semana sí lo vemos. Si seguimos así con esa tendencia si seguimos así, sí, probablemente damos 3.400, hasta un 3, hasta menos puede ser. Claro, Y si gana Abelardo el lunes, mejor dicho, puede ir fácilmente a buscar 3.300, 3.250. Pues esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? No nos adelantemos a los hechos. de acuerdo, pero esta semana cayó 105 pesos, no se me haría nada extraño que caiga otros 100 pesitos la próxima semana y lo veamos en esa zona por debajo de los 3.400. Bueno, vamos ahora sí con nuestro mercado local, acciones. De esta semana tan increíblemente alcista, solamente hubo una acción que cayó y fue la acción preferencial de Semargos, que cayó 3.3%, con una chichigua, apenas 160 millones de pesos. Yo creo que algún desesperado que no se aguantó para verla subir y rotó para alguna otra que iba subiendo de pronto. Y ahí más o menos eso fue lo que transó esta semana, realmente un volumen pequeño, y fue la única acción que cayó esta semana. Eso dice mucho pues también. Vamos con las top movers de la semana, y la acción que más subió, la acción preferencial de Grupo de Vivienda, PF Davi Group, que subió un 17%, ya ajusta en 3 semanas más de un 30% de subida. Esto es impresionante lo que ha hecho la PF Davi Group en estas 3 semanas, y eso que pues la semana pasada tuvo un descanso, pero bien bacano, un 35% en 2 semanas, pues le digo. Felicitaciones a los que se aguantaron, a los que le creyeron a esa vaina, a los que le entraron hace 3 semanas en los 22.000, pues hoy prácticamente en los 30 están dichosos. La nuestra segunda que debe tener el CAPI en este momento, mejor dicho.
Si alguien se lo encuentra en mal estado, por favor, retornarlo por los lados de Salitre Plus. Gracias. Yo creo que estaba festejando junto con los 400 empleados de Space. Yo creo que está en la misma tónica. Sí. Bueno, nuestra segunda top de la semana, la acción preferencial de la vivienda, que crece un 13.5%, cerró en 24.460. Le sigue la acción ordinaria de Grupo Sura, que subió un 13.2%, cerró en 57.980. Muy buena semana para Grupo Sura. Le sigue preferencial de Aval, que crece 13%, cerró en 969 pesos, superando máximos recientes. Esta sí pues tiene una curva bien interesante y se va a descubrir nuevos niveles, rompiendo los 900, más o menos 920, 930 que han sido resistencia la semana pasada y también hace como unas 10 semanas atrás. Ahora confirmando ya una posición por encima de 920, le espera el cielo a preferencial de Aval. Otra razón más por la que el CAPI debe estar muy feliz. Le sigue preferencial de Grupo Sura con el 12.2%, cerró en 46.000 pesos. Muy bonita recuperación también de la preferencial y no tan lejos de la ordinaria. Fíjense que a veces, si ustedes se recuerdan, la época donde los spreads eran supremamente amplios, subía a veces la ordinaria el doble de lo que subía la preferencial. Esta vez subieron muy parejito. Luego sigue la gran responsable de que el Colcap haya subido tan fuerte esta semana, la acción ordinaria de Bancolombia, Civest, 11.5%, cerró en 82.500. Le sigue Grupo Argos ordinaria, 10.6% en 17.800. Luego una acción que estaba muy golpeada, felicitaciones a todos los que aguantaron, Corfi colombiana, 10.5% a 17.700 pesos. Le sigue Grupo Aval ordinaria, 10.2%. Y por último, para hablar de las que estuvieron ahí muy cerca del 10%, que eso ya es un montón, un 10% semanal es un montón, la acción de Éxito, que cerró 9.5% arriba, en los 4.960. Tremendo, muy cerca de máximos históricos, muy cerca de los 5.060, 5.080 que fueron los máximos a principio de año. Entonces, excelente también por los que aguantaron con éxito hasta estas instancias. Ya por debajo del 10%, preferencial de Bancolombia, preferencial CIES, 9.3%, Grupo Energía Bogotá, llegó a 3.050, también muy interesante decir, por encima de los 3.000, subió un 8.35%. Luego Bogotá, 8.2%, 40.800, lleva también 3 semanas al alza muy interesantes. Y luego tenemos que hablar de Grupo Bolívar, con todo mi pesar, sube el 6.5% a 77.660. Muy a mi pesar, porque merecía cosas peores, merecía regresar a los 66.000, que fue el valor de la... el valor en el que estaba en el momento en el que se hizo el anuncio de la recompra, ¿no? Hace exactamente 2 años y medio. Entonces, yo esperaba que yo hubiera llegado a las 66 para ir a la asamblea con otro cartel de oportunidad perdida, y bueno, no alcanzó a llegar a los 66. 77.600, otra vez se le está yendo la oportunidad a los señores Cortés de hacer esa recompra a un precio interesante. Y bueno, bien por los que hemos aguantado la acción, ya no vemos tanta... Henry, la recompra la está haciendo es usted entonces. No. Yo tengo, desde la asamblea, tengo el firme propósito de no comprar una más, ni una. Y así lo voy a hacer, ni una más. Pero bueno, felicitaciones. Y ellos tienen el firme propósito de seguir aumentando el flotante con sus acciones que pueden salir a vender a mercado por su buena gestión. Sí, no, al revés.
En fin. Bueno, le sigue Mineros, que esta semana creció el 6.5%, cerró en 15.500. También bien interesante la semana para Mineros, con un volumen bastante grande de 20.000 millones de pesos. Y la acción de ISA, que subió un 6.4%, con 40.000 millones de pesos, también un volumen supremamente interesante, cerró en 31.500 y se alista para ir a buscar un cierre semanal por encima de los 33.000, que ha sido la resistencia de corto plazo pues más fuerte que ha tenido ISA. Saludos para nuestro querido amigo Carlos Zambrano, un fiel creyente de ISA, está feliz celebrando esa subida esta semana, nos alegra mucho por él. Luego sigue Ecopetrol, 2.875 pesos, 5.5% de crecimiento. Alcanzó a tocar los 3.000 y ahí se devolvió con bastante fuerza, pero no deja de ser llamativo, pues que tuvo una semana bien interesante, además también con un volumen bastante interesante de unos 440.000 millones de pesos. Se está moviendo bastante billetico en estas 2 últimas semanas. Bueno, con eso yo creo que nos nombramos las más importantes. Fíjense que ya vamos como en el puesto 12 del top, de los top movers, y con crecimientos del 5.5%. O sea, una semana formidable realmente para la bolsa. Don Joan Ramírez, ¿algo para agregar de nuestra querida Chuspa? No, yo creo que usted lo resumió muy bien todo, Henrito. No, pues que Eco se va a seguir también moviendo a la par que los anuncios de Hormuz y del petróleo, la verdad. Bueno, y también obviamente pues ya, pues yo creo que ese 3.000 está costando un montón. El catalizador serían elecciones, la verdad. Por más que suba el petróleo, yo creo que ese es el catalizador de Eco. Ese 3.000 para romperlo con fuerza o negarlo fuertemente también y volver a zonas de 2.300, 2.400. Bueno, don Llanos, algo que agregar a nuestro raquítico, pero esta semana verde, bastante fuerte mercado local. No, Henry, pues movimientos interesantes. Hay que seguir esperando el tema de cómo se resuelve esto, que pasa la próxima semana, porque pues ya de este domingo en 8 son elecciones. Vayan a votar, voten a conciencia, voten temprano, voten con tiempo, porque pues no dejen todo para lo último. Y pues esperar a ver, porque pues ya esta semana que viene va a estar cargada de anuncios, garantía de volatilidad, y pues también quien quiera pasar la segunda vuelta invertido, pues también se la jugará. Habrá gente que esta semana que viene liquide posiciones porque no quiere pasar esa segunda vuelta invertido. Veremos mucha volatilidad y pues también veremos movimientos del dólar, a ver si la fortaleza del peso se sigue manteniendo así de cara a la segunda vuelta, o si ya el mercado ajustó su expectativa ahí en precio y cómo lo toman el 22 de junio. Muy bien, Janusito. Oiga, una última cosa. Empezó el Mundial de Fútbol, además, que le quita una productividad enorme a las empresas en esta época. Además que un mes con 3 festivos, 3 de 4 lunes festivos, y el próximo mes otros 2 festivos que vienen. Entonces, ya me imagino cómo las empresas están lidiando con esa productividad. Bueno, mis queridos amigos, vamos con el descache de la semana. No sin antes, señor Joan Ramírez, comentar la pauta publicitaria promocional del único patrocinador que tiene otro podcast bursátil. Don Joan. Estación Caballito, ubicada en el kilómetro 2.2, vía Aeropuerto Llano Grande, local 115, Portanova Center. Ven y visitanos. Si es así que escuchas otro podcast bursátil, te regalamos el postre y el café por cualquier plato de parrilla que compres. Gracias. Muy bien. En estos días pasamos la cuenta de cobro de Estación Caballito, don Joan, de toda la publicidad. Más de esos tragos de Fernet con coca que les di ayer en el restaurante no fueron suficientes. Tiene acumuladas un montón. Además, con todo lo que come Félix allá y lo pone a nombre de otro, OPB no es suficiente. No, ya.
Henrito, son gastos de representación. Yo allá voy como vacío, choripán, Fernet con Coca-Cola, toda la vaina, y yo pongo ahí que esos son gastos de representación, claro, porque esa pauta cuesta. Los viáticos de Llanos. Sí. No. Ya no se comió toda la pauta publicitaria en un almuerzo. Pero bueno, gracias, Janusito. De parte de todo el set de panelistas de otro podcast bursátil, celebramos que hayas aprovechado ese cobro de pauta. Bueno, señores, teniendo en cuenta que nuestro Colcap creció increíblemente hasta los 2.387 puntos, ¿cuál será su pronóstico, señor Joan Ramírez? Qué pena, me recuerda el nivel 2.387. ¿Cuánto? Señor. Yo creo que cerramos en 2.000, pongamos 2.400 puntos. Ok, una pequeña, ligera subida. Muy conservador de su parte, señor Ramírez. Señor Januciño, ¿cuál será su pronóstico? Vito, yo pienso que esta subida fuerte de pronto hay algo de toma de utilidad de cara a la segunda vuelta. Yo creo que un movimiento ahí como sin muchas ganas, 2.375. Ok, 10 punticos abajo. Yo estoy como con ese mismo perfil, percepción. Yo creo que va a haber algo de toma de utilidades esta semana. La gente, algunos querrán ir un poco menos arriesgados para segunda vuelta, tal vez. Yo me voy con los 2.350. Y ya de ahí en adelante, que la Virgen nos proteja. Muy bien, don Llanos, don Joan, muchas gracias por presentarse nuevamente a grabar este espacio. A don Oscar Cadena un cordial saludo. No sabemos qué pasó, pero algo... No, sí sabemos qué pasó. Tuvo un chicharroncito ahí en el trabajo, me escribió, que lo disculpemos por su ausencia. No hay problema, sabemos que don Oscar es un hombre muy ocupado y que si no está es porque algo le aconteció. Un abrazo para él. Que no alcanzó a salir a tiempo del partido de Bosnia y Canadá. No pudo salir del estadio y tal vez no pudo grabar. Sí, no, me imagino el super partidazo de Canadá versus Bosnia. Uy, tenía más emoción un Águilas Jaguares, en serio, güey, madre. No, es que yo sí no puedo con esas instancias todavía. A mí el fútbol en esas instancias no me llama en absoluto la atención. No, yo porque sí tengo, es un masoquismo verme todos los partidos del Mundial cada 4 años y no pienso faltar a mis cábalas y a mis tradiciones. Pero Joan, ¿cuántos partidos son en total los de este 104, Mundial? 103 si no estoy mal. Eso, póngale 104. Son 208 horas de su vida perdidas, hermano. Me parece Qué pena. Un hito. He perdido más grabando este podcast. Pues si cada semana pierde más de 140 horas de vida, pues no pasa nada. Sí, no pasa nada. No, a mí me parece que el Mundial se pone interesante ya en instancias ya de cuartos de final para allá, sí me parece que todos los partidos son interesantes. Y por supuesto los de la selección a los que hay que hacerle fuercita. Pero bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos una semana más hablar tanta carreta con el gran Januciño, el enorme señor Joan Ramírez y Henry Cárdenas. Esto fue otro podcast bursátil. Germanico rap muy difícil componer. Una canción para otro podcast bursátil si me piden mover. Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso. Porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot.
Joan dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todos empujan nadie marca la verdad. Así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, 2 golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión. Que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil. Lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer. Con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot.